¿Cómo le, diputado? Bien, un gusto estar con usted. Gracias. Bueno, fue una derrota contundente ayer para el oficialismo. Y en términos de votos, sí. Usted sabe que los resultados, yo no voy a ocultar, no lo sé, no son neutros. Nosotros teníamos un año donde de minoría hicimos mayoría. Un promedio de 160 votos tuvimos en las leyes, es decir que tuvimos clara conciencia que hay que buscar consenso. ¿Y qué pasó ahora? Yo lamento que terminemos el año así, y además con una ley de esta naturaleza. ¿Por qué, doctor? Porque este es el segundo impuesto más importante, 400.000 millones recauda el país. Es decir, que es una masa muy grande. En segundo lugar, porque por primera vez el gobierno tiene 11 meses, con acierto y con errores. Nunca había ocurrido antes. Mire, nosotros hemos querido derogar leyes. Es más, con el impuesto a las ganancias nosotros hicimos durante la época de Cristina 5 sesiones en minoría, claro. ¿se acuerda que Sí, usted claro, transmitía? Claro, sí. Bueno, el 70% de los legisladores que estaban ayer son los que no iban, ¿no? Y eso lo puede hacer. Pero ayer además le crearon tributos y recién se ha aprobado el presupuesto. Yo no recuerdo un gobierno nuevo al que la oposición le arme la política tributaria. Yo creo que para mí en el fondo eso es muy serio. Ahora, diputado, usted pone una cosa que está en el eje de algo todavía mucho más profundo que esto, sí, ¿no? Porque usted lo dice, efectivamente, cuando ustedes eran minoría presentaban proyectos que tenían también el mismo objetivo que esto, y ahora el gobierno, Pratgay presentó uno, el gobierno que estaba proyectando esto, se opone, y la oposición, Kicillof, que se oponía a esto, lo hace. Es decir, es tremendo, digamos, como imagen política esto de que es el teorema de Baglini, según donde está usted, un proyecto es malo, es bueno. Le diría, tremendo, yo le voy a poner un palote a favor del gobierno, no, con esto no lo llevo en anda. Porque veo que todos dicen, usted mismo yo lo he escuchado, dice, bueno, pero Macri prometió en la campaña, claro, ¿no es cierto? Él dijo a los trabajadores, esto es confiscatorio. Así es. Ahora, van 11 meses, no ha terminado el mandato. Pero yo lo que le quiero reconocer al gobierno que el camino lo empezó a marcar, no satisfactorio, pero puso 50.000 millones para modificar el mínimo no imponible, que Cristina, recuerde lo que era, ni lo movía. Pero no importa, no me quiero escudar en eso. Yo lo sé, pero fíjense lo que generó, diputado, como consecuencia de esto, porque efectivamente, con la inflación y demás, más gente terminó pagando. Exactamente. Encima. ¿Sabe por qué? Porque el homicidio fiscal que hizo el kirchnerismo fue que nunca tocaron las escalas, 19 años. Y eso se convirtió en un corset que lo mataba al salario del trabajador, que fue casi confiscatorio. Bueno, pero el gobierno tampoco lo modificó. Gobierno. Ahora, en este segundo paso, yo le daría a la derecha al gobierno que no modificó el mínimo no imponible, pero modificó las escalas. Vamos desde el 5% hasta el 35%. ¿Satisfactorio? No alcanza. Porque como estoy de acuerdo. Con el 15%, con la inflación que hubo, más gente iba a terminar pagando. Bueno, también un poquito, pero iba a terminar pagando más gente también. Le quiero decir que en el presupuesto, que hacía pocos meses, por eso parece casquiano, tiene razón usted, se habían votado 27.000 millones. Yo sabía que eso era una sábana corta. El gobierno había previsto en el presupuesto 27.000 millones. Y además había un coro de gobernadores que firmaban y le decían al oído al presidente, guarda, porque esa plata es coparticipable, no me la toquen. Y después comen y después se van, ¿no? Entonces, cuando el gobierno manda el proyecto, yo personalmente no comprometo a nadie, sabía que eso era una sábana corta, porque no iba a satisfacer, y máximo al fin de año, ¿no es cierto? Ahora, nosotros lo volvimos a modificar al proyecto del Ejecutivo. De los 27.000 llevamos a 33.000 millones los presupuestos fiscales, pero obviamente la brecha era muy grande, con lo que más andaba con una Ferrari repartiendo plata. Ahora, dígame, porque acá hay un tema, porque por supuesto el impuesto a las ganancias como está, es absolutamente injusto, y esto que se ha votado, después que sea posible o no, es absolutamente justo. Ahora, dígame, hay errores técnicos que comete el gobierno, porque todos los técnicos dicen esto el gobierno debió haberlo enviado con el proyecto del presupuesto para que hubiera sido una discusión fiscal efectivamente dentro del presupuesto, lo cual le daba otro contexto. Nosotros algunos éramos la idea que lo mandara a los 2 o 3 días del presupuesto, para si quería para no mezclarse. Bueno, el gobierno tuvo una discusión, se pasaron los días y salió la iniciativa del Frente Renovador. Obviamente nosotros salíamos con un Fiat 600 al lado del que prometían. Pues entonces el gobierno se durmió, digamos, políticamente se durmió. Si usted quiere que haga esto una autocrítica personal, a lo mejor nos demoramos, a lo mejor el resultado no iba a ser igual. Lo que sí quiero decirle, doctor, en el poco tiempo, es que todavía, aún hace 10 minutos, no podemos calcular fiscalmente cuánto significa, porque acá se mezcló la política. Acá quisieron decir, este es el gobierno de los ricos. Entonces nosotros vamos a grabar las mineras, yo he estado a favor
de que no le saquen las retenciones personalmente. Vamos a grabar la minera, vamos a grabar el juego, ¿no es cierto? Y la renta financiera. Suena espectacular. Ahora usted empieza a rascar eso, empieza a rascar. Mire, en el proyecto que votaron, en lo de las mineras, instruyen al gobierno para que la vuelva a restituir. Segundo, en el impuesto al juego, nosotros habíamos puesto, que lo agregamos, 40.000 pesos por máquina, hay unas 75.000 máquinas en el país. Y además un 0,75 por ficha del apostador. Usted vio que dijeron manifestaciones por todos lados. Las manifestaciones terminaron en 15 minutos. ¿Sabe qué dice este proyecto de ley? Pagan el 10% del valor originario de cada máquina, deducida su amortización y además el 0,75 del juego online. ¿Pagan menos? Y van a ser, no sé, $600 por año durante 4 años. Nada. Por cada una de las máquinas, nada. Paula... Entonces, perdón, y termino con esto. Renta financiera, hay que poner el nombre y apellido, porque ahí hay mucho dinero. ¿Sabe quién es? Eso es plazo fijo, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, dólar futuro. Yo hablo con autoridad, yo soy denunciante, usted sabe, uno de los dos. Así que hablo con toda tranquilidad. Del proyecto de ellos, eso es mucha plata, son 11.000 millones de pesos, pero no es un impuesto en el tiempo, es una sola vez. Entonces, hay una carga tributaria incierta hacia adelante, que es lo que nosotros cuestionamos fuertemente. Y políticamente, yo creo que el Frente Renovador no sopesó la búsqueda de un acuerdo con el gobierno y eligió el camino de un enorme pecado de gula por querer conducir al peronismo y a la oposición. ¿Massa? Sí, Sergio, absolutamente. Lo que no se dio cuenta es que la foto del pasado no tiene 10 años. Y Kicillof fue no solo el vocero, sino que hubo que votar las modificaciones sobre el proyecto de ellos. Eso lo decae totalmente. Paula. Sí, quería preguntarle, diputado, bueno, ¿cómo imagina que viene esto hacia el futuro? Porque el Senado probablemente no apruebe esto que ha sido aprobado en diputados, o le haga reformas, vuelva a diputado, y en caso de que salga como ley, seguramente será vetado por el presidente. ¿Eso implicaría que no hay cambios en ganancias? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podría volver a tratarse la ley? Primero, la ley de ganancias está en vigencia. Usted sabe que el gobierno... El mínimo no imponible lo puede modificar por decreto porque tiene una facultad delegada. ¿Se acuerda que Cristina anunciaba un decreto tanto y tanto? Ahora, las escalas no. Por eso el gobierno mandó y esta vez modificaba las escalas. Lo que tengo entendido es que el martes el Senado ha llamado a los gobernadores para hacer una consulta. No sé qué irá a pasar. No sé cuál es el camino que pretende recorrer el gobierno. Pero obviamente que se ha mostrado voluntad en salir de esto que veníamos de atrás, va a tener una visión propositiva, pero obviamente no demagógica, no que se lo vaya a sitiar fiscalmente. Miren, Nelson, este gobierno inclusive ha comunicado mal las noticias. 75.000 millones de pesos se han llevado a las provincias. Ni chistaban cuando estaban Cristina, desfilaban. Entonces, de cada 10 pesos, 6 pesos van a la política social. Ahora, nosotros también tenemos que hablar entre nosotros y repasar qué es lo que nos está pasando. Yo soy de los que reconozco que si usted tiene un problema en todo el barrio, el problema es probable que esté en su casa. Está claro. La pregunta final que le hago es esta, precisamente, porque acá hay un tema técnico, esto que usted explicó, que tiene una raíz política. El gobierno, parece increíble, había gente que creía en el gobierno que esto no salía. Estoy seguro que usted cuando vio cómo se juntaban las cosas dijo, ¿me quiere decir qué está pasando en el gobierno que no notan estas cosas? Bueno, yo no integro el corazón del gobierno. Bueno, pero usted está ahí, digamos, forma parte. Trato de hacer un enorme esfuerzo como se supone que es una coalición. Me van a retar si yo le digo lo que yo pienso. Yo siempre dije, y esto no es nada malo, no es una coalición de gobierno, es más parlamentaria. Aunque hay hombres del radicalismo en el gobierno. Una coalición para mí presupone otras cosas. No obstante eso, hemos tenido un año muy positivo. Y ahora tendremos que conversar y repasar. Pero el mensaje final de esto es, era necesario, se jugaba la vida de la disputa del liderazgo de la oposición en esta ley. ¿Quién pagaba ese precio? Porque yo también tengo que pensar que además de la fotografía mala o no de Massa con Kicillof, o si deciden tener casamiento que pongan fecha a ello, en el mundo hay gente que está por invertir en la Argentina y que está orejeando, como quien dice. Y si nosotros tenemos derrotas, aunque sea con mala intención, se demora la inversión. Entonces, racionalidad. Cuando nosotros estamos en minoría, mi teoría es que las leyes que van son para que salgan, no para que nos derroten. Diputado, muchas gracias. Gracias a usted.